Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Hace 3 o 4 mil millones de años, cuando la Tierra aún era un planeta joven, aparecieron formas de vida en su océano primordial. Durante casi 3 mil millones de años, estas formas de vida permanecieron muy pequeñas, hechas de una sola célula, durante la mayor parte de este periodo. Pero se multiplicaron, se diversificaron y cambiaron lentamente la composición química de los mares. Entonces, de repente, hace unos 540 millones de años, el número de especies marinas, su variedad y sus tamaños aumentaron drásticamente en un evento llamado la explosión cámbrica. Todo tipo de criaturas, moluscos, peces, crustáceos, irradiaban y formaban cadenas alimentarias cada vez más complejas. Desde ahí colonizaron la tierra y a veces regresarían al mar. Este es el viaje al que los invito esta noche. Vamos a viajar en el tiempo y descubrir cómo evolucionó la vida marina, cómo apareció o qué creemos saber de ella, cómo grupos de especies subieron a la cima de sus cadenas alimentarias y cayeron, y qué sucedió cuando los eventos de extinción reorganizaron la baraja repentinamente. Descubriremos muchas especies extintas de espectaculares criaturas marinas, algunas de las cuales fueron las más grandes que jamás hayan vivido en la tierra, desde escorpiones marinos y peces acorazados gigantes hasta reptiles marinos, así como formas de vida extintas que nos parecerían muy extrañas. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y concentrarte solo en el sonido de mi voz mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Si te quedas dormido y deseas reanudar la historia en otra ocasión, o deseas saltar a alguna parte en particular, tenemos marcas de tiempo en la descripción y también en el primer comentario debajo del video. También podrás encontrar ligas hacia diferentes plataformas donde podrás escucharnos, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y otros. Nuestro podcast ya casi tiene 400,000 escuchas y cada vez son más nuestros seguidores. Mil gracias por apoyar nuestro trabajo. Pero antes de comenzar, si lo deseas, puedes cerrar los ojos y permitirte olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Ahora, asume una posición cómoda. Tal vez muévete un poco para sentarte. Toma una respiración larga y profunda y relajante. Y cuando exhales, hazlo lentamente. Siente que tus hombros se caen. Libera la tensión en tu cuello. Deja que tu rostro se suavice y tu mandíbula se relaje. Asegúrate de que tus dedos no estén contraídos y que tus piernas también estén relajadas. Y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Y ahora estamos listos para comenzar nuestra exploración y comienza hace 3.500 millones de años, en las profundidades de los antiguos océanos de la Tierra.
¿Cómo y cuándo comenzó la vida en los océanos de nuestro planeta? Solo tenemos teorías sobre esto basadas en evidencia geológica y también en los modelos de formación de la Tierra y el sistema solar. La primera pregunta es cómo aparecieron los océanos. La Tierra, formada por una acreción de polvo espacial y asteroides, que contienen todos los elementos que ahora están en su interior y en su superficie, principalmente hierro, oxígeno, hidrógeno, silicio y carbono. Durante mucho tiempo se pensó que la mayor parte del agua de la Tierra provenía de otras regiones del sistema solar y que había sido entregada más tarde en su historia a través de un bombardeo de asteroides ricos en agua en las últimas etapas del proceso de formación. Investigaciones recientes tienden a mitigar este punto de vista. También parece que una gran cantidad de agua podría haber aparecido por una combinación de hidrógeno y oxígeno, ya que estaban presentes directamente en la Tierra. Pero las dos ideas no son mutuamente excluyentes. También hay evidencia de que al menos parte de esta agua fue entregada a la Tierra por impactos de cuerpos helados. En cualquier caso, la Tierra tiene 4.500 millones de años y parece que hace al menos 4.000 millones de años, unos 100 millones de años de más o de menos, habían aparecido los océanos líquidos. Esto fue gracias al enfriamiento del planeta y sus condiciones atmosféricas que mantuvieron suficiente presión para que el agua líquida no se evaporara. Debido a que estos primeros océanos probablemente eran bastante calientes en su superficie, cientos de grados centígrados. Sabemos que había océanos en ese momento porque se encontraron muestras de basalto almohadillado que datan de hace unos 4.000 millones de años en todo el mundo. El basalto almohadillado es un tipo de roca que se forma durante las erupciones volcánicas submarinas, por lo que su existencia es una prueba de que había océanos cuando se formaron estos basaltos, hace 4.000 millones de años. Esto es para los océanos, pero ¿qué pasa con la vida? La evidencia directa más antigua de vida se ha descubierto en rocas sedimentarias de Groenlandia y se ha datado en 3.700 millones de años. ¿Cuál es esta evidencia? Los estromatolitos, que son capas de sedimentos creadas por esteras de microorganismos, bacterias, microbios, que podían vivir en reacciones químicas utilizando moléculas que estaban presentes en estos océanos, como el sulfato, que significa que no necesitaban luz y fotosíntesis para existir. Por supuesto, estos organismos ahora están fosilizados y estos fósiles indican que la vida estuvo presente en el agua hace al menos 3.700 millones de años. Antes de eso, hay evidencia menos concluyente. Todas las capas de roca que se descubrieron en Canadá o Australia también podrían ser microorganismos fosilizados, pero su naturaleza y su datación son más discutidas. Esta fecha, en la que aparecieron los primeros rastros de vida en la Tierra, no es solo un debate importante para los
biólogos que estudian nuestro planeta. También es relevante para la astrobiología, la disciplina que estudia las hipótesis de la vida fuera de la Tierra. El planeta tiene 4.500 millones de años, como dijimos, y si la vida apareció poco después, es una indicación de que en condiciones adecuadas, la aparición de vida en un planeta es probable o puede ser espontánea. Pero si tomó cientos de millones de años, podría sugerir que el proceso puede ser más o menos raro e incluso puede ser excepcional. Pero ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo surgió la vida de la sopa de moléculas, de sustancias químicas no vivas que flotaban en el océano? ¿Y en qué momento un paquete de moléculas califica como una forma de vida? La biología y la investigación sobre cómo podría haber surgido la vida definen las condiciones para que exista una forma de vida, y hay tres de ellas. En primer lugar, un organismo vivo tiene que ser capaz de replicarse, de producir descendencia, que son muy similares a él. En segundo lugar, debe tener metabolismo. Debe ser capaz de alimentarse y repararse a sí mismo. En tercer lugar, un organismo vivo tiene un interior y un exterior. Hay membranas celulares que permiten la entrada de los alimentos, la salida de los productos de desecho y que excluyen las sustancias no deseadas. Una pregunta abierta es ¿cuál fue el punto de partida de la vida? ¿Cuál de estas condiciones apareció primero? Podría ser la aparición de moléculas de ARN, que son moléculas complejas que tienen la capacidad de autorreplicarse. Por lo tanto, una forma de vida o previda que no necesariamente tenían metabolismo o membranas que se separaban de su entorno, podría haber aparecido simplemente a partir de la replicación de moléculas de ARN. O el primer fenómeno en surgir podría haber sido el metabolismo. La química indica que, dadas las condiciones adecuadas de temperatura y presión, las proteínas pueden formarse a partir del material inorgánico, como el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, si están en presencia de los catalizadores adecuados, hierro y azufre. Y estas condiciones probablemente estaban disponibles en las profundidades de los océanos de la Tierra, cerca de los respiraderos hidrotermales, estas chimeneas naturales que expulsan el calor y los productos químicos del manto de la Tierra. O el primer paso podría haber sido la aparición de membranas. Una vez más, las condiciones químicas en la Tierra primitiva eran apropiadas para que se formaran moléculas de lípidos. Y en el agua, estos lípidos tienden a formar burbujas con paredes dobles que crean un interior y un exterior. Este interior podría haber sido el entorno protegido donde podrían aparecer otras funciones. No hay una respuesta definitiva a esto, pero lo que sabemos es que hace unos 4.000 millones de años, estas tres funciones, replicación, metabolismo
y separación del medio ambiente por membranas se habían unido en los primeros organismos unicelulares. Otra hipótesis para la aparición de vida en la Tierra se llama panspermia, la posibilidad de que la vida llegara a la Tierra desde el espacio, o si no la vida, algunos de sus componentes básicos. Es cierto que se ha demostrado que algunos microorganismos son capaces de sobrevivir al choque de ser catapultados al espacio, por lo que esto es teóricamente posible con el intenso bombardeo de asteroides que ocurrió en la Tierra primitiva. Tal vez unos pocos organismos vivos simples llegaron así, encontraron un entorno adecuado y se multiplicaron en la Tierra. Ahora bien, no nos dice cómo apareció la vida originalmente, sino que desplaza la pregunta al hacerla provenir de otro planeta o de otro sistema solar. Tal vez. Así estas diversas hipótesis, posibilidades sobre la aparición de la vida directamente en la Tierra o su llegada desde algún otro lugar coexisten en este punto. Ninguna de ellas está probada, aunque parecen posibles. Lo que sabemos con más certeza es que hace al menos 3.700 millones de años, los primeros organismos unicelulares vivieron y se replicaron en los océanos, probablemente en la oscuridad. La fotosíntesis, el uso de la luz solar como fuente de energía, aún no había aparecido, y estas formas de vida vivían de reacciones químicas basadas en los elementos que encontraban en el agua. Eran bacterias y arqueas, dos tipos diferentes de organismos unicelulares. Hace unos 3.500 millones de años apareció una nueva forma de química de la vida con la fotosíntesis, la conversión de la energía luminosa de la luz solar en energía química que puede liberarse posteriormente para alimentar las actividades del organismo. El producto de desecho de la fotosíntesis es el oxígeno, y la multiplicación de criaturas unicelulares que viven de la fotosíntesis tuvo un impacto dramático en la composición de los océanos, porque se volvieron cada vez más ricos en oxígeno que estos organismos expulsaron como productos de desecho de su ciclo de alimentación. La concentración de oxígeno aumentó constantemente durante 1.000 millones de años, hasta que los océanos se saturaron y el oxígeno comenzó a escapar a la atmósfera. Esto sucedió hace unos 2.400 millones de años. Este fenómeno se denomina el gran evento de oxigenación y allanó el camino a la vida en la Tierra tal y como la conocemos hoy en día, transformando por completo la composición de los mares y la atmósfera, que inicialmente casi no contenía oxígeno libre. Ustedes saben que la evolución y la clasificación de las especies a menudo se representa como una especie de árbol. Las especies se ramifican, sus características cambian lentamente y divergen, dando lugar a nuevas ramas, nuevos organismos. Pero si hay un árbol evolutivo, un árbol filogenético, como se le llama,
esta es la palabra complicada para él, y si se pueden seguir sus ramas y su diversificación en todas las especies que han existido, significa que se puede seguir a la inversa, buscando el primero, el ancestro más antiguo del que divergieron otros organismos. Este organismo primordial, una población que sería el ancestro de toda la vida conocida, se llama LUCA, por sus siglas en inglés, que se traducirían como último ancestro común universal. No es solo un concepto, es una hipótesis basada en la observación de que todas las formas de vida conocidas en el océano o en la tierra, desde las bacterias hasta los organismos más grandes, incluyendo las plantas, los hongos o los humanos, llevan una parte de su genoma que es común. Se cree que estos genes comunes, esta información universal, proviene del último ancestro común universal. Se plantea la hipótesis de que se trataba de un organismo unicelular que vivió hace unos 4.000 millones de años en las aguas de alta temperatura de los respiraderos hidrotermales cerca de los fondos oceánicos. No es necesariamente la primera forma de vida en la Tierra, solo la que es ancestral a la vida existente. Pero tal vez hubo otros experimentos de la naturaleza que han desaparecido o permanecen sin descubrir. La vida marina evolucionó aparentemente muy lentamente durante cientos de millones de años, desde hace 4.000 millones de años hasta hace 610 millones de años. El registro fósil indica que la vida permaneció basada en organismos microscópicos unicelulares, hasta que algo hizo clic. Posiblemente un cambio genético menor que permitió que los organismos se hicieran de múltiples células. Así, las primeras formas de vida más grandes y viables aparecieron en los mares, aparentemente de forma independiente. Organismos como las esponjas o las algas pardas. Las esponjas que han existido desde entonces y todavía pueblan nuestros mares son un tipo único de animal. Son similares a otros animales en que son multicelulares. Comienzan pequeños y crecen. Se alimentan de recursos externos como las bacterias. Sin embargo, carecen de tejidos verdaderos y no tienen órganos. Se adhieren a estructuras submarinas y permanecen en su lugar, alimentándose de bacterias que flotan a través de su estructura. Utilizan carbonato de calcio o dióxido de silicio en el agua para construir una especie de esqueleto flexible. Las algas pardas, que son otro grupo con miles de especies conocidas, también son formas de vida multicelulares muy antiguas. Algunas están adheridas al fondo marino, mientras que otras flotan libremente en las esteras, siempre cerca de la superficie porque viven de la fotosíntesis, al igual que las esponjas. Han evolucionado desde hace 600 millones de años, pero su grupo ha sobrevivido a todos los eventos de extinción desde entonces.
Estos primeros organismos pluricelulares eran solo una muestra de lo que estaba a punto de suceder. El registro fósil indica que de repente, en un periodo de tiempo relativamente corto a escala geológica, de 13 a 25 millones de años, el número de especies y especialmente las especies más grandes aumentó considerablemente. Esto sucedió hace unos 540 millones de años. Esta súbita diversificación ha sido llamada la explosión cámbrica o a veces el Big Bang geológico. En este periodo de tiempo relativamente corto, los océanos se poblaron con animales más grandes, más variados y más complejos. Casi todos los planes corporales actuales de los animales se remontan a este periodo. La explosión cámbrica fue un periodo de intensa experimentación por la naturaleza, por así decirlo. Entonces, ¿qué aspecto tenían estos nuevos animales, más grandes que cualquier cosa anterior? Había una gran cantidad de pequeños moluscos con conchas. Todavía eran diminutos, de 1 a 2 milímetros, pero adquirieron una variedad de formas. Algunos parecían caracoles, otros tenían las típicas conchas duras en sus superficies superiores e inferiores, un poco como mejillones. Había tubos y a veces encontramos elementos en capas fosilizadas de la época que nos muestran partes del cuerpo con espinas o placas de armadura, pero no sabemos cómo estaban dispuestas estas partes. Aparte de estas pequeñas conchas, había animales más grandes, incluidos los equinodermos. Los equinodermos son más conocidos como estrellas de mar o erizos de mar, pero este grupo también incluye otros animales, como los pepinos de mar y los primeros trilobites que poblarían los océanos durante casi 300 millones de años. Los trilobites varían desde unos pocos milímetros hasta más de 12 pulgadas, 30 centímetros, y son la forma más antigua conocida, artrópodos. Los artrópodos representan una de las dos posibles organizaciones corporales para animales relativamente grandes, que tienen partes más duras. Puede ser un vertebrado y tener un esqueleto con carne y órganos a su alrededor como nosotros, pero también como los peces, los dinosaurios o las aves. O puede tener un exoesqueleto que proteja los tejidos blandos y los organismos en su interior. Los escorpiones, cangrejos, ciempiés o mariposas son artrópodos. Tienen este exoesqueleto y un cuerpo segmentado para moverse. Son un grupo extremadamente diverso en el mar y en la tierra, lo que demuestra su adaptabilidad. Pero su plan corporal viene con una limitación en términos de tamaño. Puede seguir creciendo. Necesitan pasar por etapas de muda, es decir, que tienen que desprenderse de su exoesqueleto para revelar uno nuevo, flexible al principio que les permita crecer. Como vamos a ver, los artrópodos tuvieron un fuerte comienzo como depredadores en los océanos de los periodos cámbricos y ordovícico.
El Ordovícico es el periodo que siguió al Cámbrico. Aparecieron escorpiones marinos gigantes que estaban en la parte superior de la cadena alimenticia, y los conocemos relativamente bien porque sus exoesqueletos se fosilizaron fácilmente, por lo que tenemos abundantes evidencias de su existencia que duró millones de años. Estas criaturas evolucionaron en muchos nichos ecológicos. Algunos vivían cerca del lecho marino como depredadores o carroñeros. Otros nadaban y se alimentaban filtrando plancton, y algunos incluso se arrastraban a la tierra, como una de las especies que más tarde comenzaron a colonizar este nuevo entorno fuera del agua. Los equinodermos antiguos, como las estrellas del mar, los trilobites y estos diferentes tipos de moluscos con conchas, nos resultan familiares, porque estos animales son los antepasados de otros que han conservado sus planes corporales. Pero parece que durante la intensa experimentación o proliferación de formas de vida durante la explosión cámbrica, también aparecieron muchos más organismos que ahora se verían realmente extraños. Conocemos algunos de ellos gracias a las partes blandas bien conservadas que se encontraron en el esquisto de Burgess, un sitio en la Columbia Británica, Canadá, y luego en varios otros sitios alrededor del mundo que datan del período cámbrico. Estos sitios revelan un ecosistema con las diversas familias que acabo de mencionar, pero también criaturas de un aspecto muy extraño, que aparentemente no sobrevivieron en periodos posteriores. Un ejemplo es Opavinia, el nombre dado a un animal de cuerpo blando, con un cuerpo delgado y segmentado que llevaba apéndices en forma de solapa en cada segmento, 5 ojos y una boca que miraba hacia atrás debajo de la cabeza, como si las diversas partes del cuerpo con las que estamos familiarizados en los animales se hubieran distribuido de otra manera que no tiene equivalente vivo hoy en día. Otro ejemplo es el Odontogryphus, un animal plano y ovalado de cuerpo blando, que aparentemente tenía un solo pie musculoso y una especie de caparazón en el lomo. Otra criatura del Cámbrico, y la que se considera uno de los primeros ejemplos de superdepredador, un depredador que no tiene depredador, fue un antrópodo primitivo llamado Anomalocaris, que literalmente significa camarón anormal. Tiene una longitud corporal de unos 40 centímetros. No parece mucho, pero con un tamaño como ese en los océanos del Cámbrico, era un organismo gigantesco. Se propulsaba en el agua mediante aletas flexibles ondulantes a los lados de su cuerpo y tenía 2 apéndices flexibles en la parte delantera, presumiblemente para atrapar presas y llevarles a su boca. También tenía un par de ojos, una evolución que existió en otros antrópodos, pero Anomalocaris probablemente tenía los mejores ojos de su época. Eran comparativamente enormes, de unos 2 centímetros, lo que probablemente le daba una gran ventaja como cazador en aguas poco profundas. Todavía había pocos peces, hablaremos de peces en un minuto, y se cree que Anomalocaris
se alimentaba de otros antrópodos y moluscos. Hace 488 millones de años terminó el período Cámbrico. Como todos los periodos de los que hablaremos, el final de un periodo y el comienzo de otro estaba marcado por un evento de extinción. Así es como se han establecido estos diferentes periodos. Un evento de extinción, es decir, una rápida reducción en el número de especies, especialmente las más grandes generalmente, reveladas por los registros fósiles. El siguiente periodo se llama Ordivícico, y no voy a detallar todos los periodos uno por uno hasta nuestros tiempos, porque hay una docena. A pesar de las extinciones entre ellos, las especies desaparecieron, pero las clases de animales continuaron a través de estos periodos. Sin embargo, el periodo Ordovícico merece un mencionado porque comenzó cuando terminó el Cámbrico y duró 42 millones de años. Durante este periodo ocurrió una segunda radiación importante, un florecimiento de la vida de la misma magnitud que la explosión cámbrica. Es durante este periodo que la complejidad de los ecosistemas marinos se profundizó a los niveles que han caracterizado la vida marina hasta nuestros días. El número de géneros, es decir, grupo de especies, se multiplicó por 4 durante la era Ordovícica. Los peces evolucionaron a partir de formas anteriores y comenzaron a adquirir mandíbulas al final del periodo. Los moluscos se hicieron más grandes y evolucionados, y los cefalópodos, como los nautilos, se convirtieron en animales grandes. Aparecieron nuevos depredadores, como escorpiones marinos, y un cefalópodo gigante con forma de cono llamado ortoceras. Son muchas palabras. ¿Qué significa todo esto? Vayamos por partes. Los peces son vertebrados marinos. Tienen un esqueleto interno que incluye un cráneo, respiran bajo el agua y carecen de extremidades con dedos. Los primeros ancestros de los peces, los primeros organismos que se pueden clasificar como tales, aparecieron durante el período Cámbrico. Al principio carecían de una verdadera columna vertebral, pero tenían una varilla flexible llamada notocorda, similar en estructura al cartílago. El esqueleto de los peces modernos está hecho de cartílago, pero las notocordas no son tan rígidas. A pesar de que las notocordas no son cartílagos ni huesos, les dieron una estructura y agilidad que los invertebrados no tenían. Podían nadar, acelerar, cambiar de profundidad y luego cazar mejor que otras familias de animales del Cámbrico. Estas características les permitió encontrar un lugar y prosperar en los periodos cámbricos tardío y ordovícico, diversificándose en una amplia variedad de formas. A finales del Ordovícico o principios del siguiente, el Silúrico, adquirieron mandíbulas y algunos de sus representantes se convirtieron en formidables depredadores marinos, en lugar de ser presas de artrópodos, como los escorpiones marinos. Los depredadores de peces podrían hacernos pensar en tiburones, pero el momento de los tiburones aún no había llegado.
También aparecieron durante el Ordovícico, pero eran mucho más pequeños de lo que llegarían a ser, y se colocaron en algún lugar en el medio de la cadena alimentaria, alimentándose de animales pequeños y siendo presa de peces y artrópodos más grandes. Muchos tiburones modernos se remontan a hace unos 100 millones de años, mucho después del Ordovícico, durante el período Jurásico. A partir de ahí ascendieron lentamente hasta la cima de la cadena alimentaria en el océano, culminando recientemente, hace 23 a 4 millones de años, con el megalodón, una especie de tiburón gigante que se considera uno de los depredadores marinos más grandes y poderosos que jamás haya existido. Podría haber alcanzado hasta 66 pies, 20 metros, con una velocidad asombrosa y una fuerza de mordida que lo dejó sin equivalente en el momento en el que vivió. Se cree que el gran tiburón blanco moderno es un pariente, pero los dos divergieron durante el período Cretácico, por lo que no son parte de la misma familia. A pesar de que el megalodón puede haber parecido un gran tiburón blanco mucho más grande, no sabemos exactamente cómo era, porque los esqueletos de los tiburones están hechos de cartílago en lugar de huesos y no se fosilizan bien. No hay un fósil completo de megalodón, solo vértebras, mandíbulas y dientes separados de los que se extrapolan las características del animal. La edad del megalodón fue casi ayer en términos geológicos. Terminó hace 4 millones de años. Pero si nos remontamos al Ordovícico, hace 450 millones de años, los tiburones eran más modestos. Antes de que llegara su momento, los primeros verdaderos depredadores de peces serían una clase de peces acorazados llamados placodermos. A medida que aumentaban de tamaño, estos peces desarrollaron placas blindadas en la cabeza y el tórax durante el período silúrico, hace 440 a 420 millones de años. Adquirieron mandíbulas muy poderosas y parece que tuvo lugar una carrera evolutiva entre placodermos cada vez más grandes, con mandíbulas más poderosas y armaduras protectoras. Al final de su dominación, hace 360 millones de años, muchos de los placodermos más grandes pertenecían a un género, un grupo de especies llamado Dunkleosteos. Estos son relativamente bien conocidos porque sus cabezas y placas de armadura se fosilizaron muy bien. Se estima que la especie más grande creció hasta 29 pies, 9 metros de largo, y pesó hasta 4 toneladas. Su fuerza y especialmente su fuerza de mordida sugiere que cazaba otros placodermos y aplastaban las placas de sus cascos. Los placodermos se extinguieron al final del período Devónico, hace 360 millones de años, después de un reinado de decenas de millones de años en los océanos de la Tierra. Pero la historia de los peces continúa con su diversidad y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, ya sean marinos o de agua dulce, a diferentes profundidades. Estas adaptaciones aseguraron su supervivencia.
Hoy en día los peces tienen más de 30.000 especies diferentes descritas y probablemente haya muchas más a grandes profundidades, lo que los convierte en los más diversos de todos los grupos de vertebrados. Pero volviendo a los vertebrados antiguos, no fueron los únicos en ganar en tamaño y fuerza. Los moluscos y artrópodos también evolucionaron significativamente. Un gran grupo que floreció en ese momento fue el de los nautiloides, que todavía existen, pero solían ser mucho más grandes y abundantes de lo que son hoy. Son moluscos que viven y nadan en conchas que pueden ser de diferentes formas, enrolladas o a veces rectas como conos. Uno de sus representantes que dominó los mares mucho antes del surgimiento de los peces armados fue un género llamado Ortoceras, cuerno recto literalmente. Tenía un caparazón recto muy largo en forma de cono y podía medir hasta 11 metros de largo, y usaban tentáculos para atrapar presas. Pero todos estos son solo algunos ejemplos de ecosistemas marinos que probablemente ya estaban cerca de la diversidad que conocemos hoy en día. Florecieron muchas familias, incluyendo corales, estrellas de mar, esponjas, todo tipo de moluscos, trilobites y muchos crustáceos diminutos. Como mencioné, los artrópodos también participaron en la carrera por el tamaño, particularmente con las euriptéridas, también conocidos como escorpiones marinos. Estos escorpiones marinos se convirtieron en un componente importante de la fauna marina hasta hace 420 millones de años, antes de disminuir y desaparecer hace 250 millones de años. Aunque las especies anteriores eran solo marinas, las posteriores pueden haber tenido un sistema respiratorio dual que les permitía aventurarse en tierra por cortos periodos de tiempo. Tenían la morfología ancha de un escorpión, pero con diferentes proporciones. Sus pinzas para manipular la comida no eran muy grandes y sus cuerpos eran más robustos. Un tamaño de un poco más de 1 metro era común para ellos, aunque había otros mucho más pequeños, y también el artrópodo más grande conocido que jamás haya existido, un género llamado Haekelopterus. Antes mencioné que los artrópodos estaban algo limitados en tamaño por su exoesqueleto y la necesidad de mudarlo y de crecer. Otra limitación es su sistema respiratorio, especialmente para los artrópodos terrestres. No tienen pulmones similares a los vertebrados, y se cree que es la razón por la que los artrópodos terrestres nunca alcanzaron grandes tamaños. No pueden respirar lo suficiente para sostener un cuerpo grande y compacto. Los artrópodos más grandes que vivieron fuera del agua fueron libélulas prehistóricas, que podrían ser mucho más grandes que los insectos modernos, con una envergadura de varios pies. Pero eso todavía no es enorme en comparación con los vertebrados, y se cree que el aire era más rico en oxígeno en ese momento. Estas mismas especies de libélulas ya no podrían sobrevivir en nuestra atmósfera moderna. Entonces, el artrópodo más grande de la historia era acuático y podía alcanzar alrededor de 8 pies, 2,5 metros.
pero no se sabe si realmente vivía en el mar. Las capas en las cuales se encontraron los fósiles de Haekelopterus sugieren que podría haber vivido en un entorno de agua dulce. Tal vez. Pasaron millones y millones de años, durante los cuales estos diversos animales prosperaron y decayeron. Después del Ordovícico vinieron el Silúrico y el Devónico, a veces llamados la edad de los peces. Cuando los peces acorazados dominaron los mares, en tierra las primeras plantas habían comenzado a extenderse y grandes partes de los continentes ahora se veían verdes. El siguiente periodo, el Carbonífero, es cuando comenzaron a formarse las futuras reservas de carbón y petróleo, ya que durante millones de años esta vegetación quedó atrapada bajo capas de sedimentos y comenzó el proceso de carbonificación. Los mares del Carbonífero seguían rebosantes de vida, pero algunos de los primeros grupos de especies complejas, como los trilobites, estaban en declive. Pero los peces prosperaban. La era de los placodermos, estos peces acorazados, a veces muy grandes, había terminado, pero los tiburones se estaban multiplicando. Especies de peces que nos resultarían relativamente familiares coexistían con especies de peces extintas que nos parecerían extremadamente extrañas. Peces como Acmonistión, con aspecto de tiburón pequeño pero con una gran aleta dorsal que se parece un poco a un yunque de función desconocida, o los celacantos, peces óseos que están emparentados con los ancestros de los tetrápodos. Los tetrápodos son los primeros anfibios que colonizaron la Tierra. Durante mucho tiempo se pensó que los celacantos habían desaparecido a finales del Cretácico, hace 66 millones de años, hasta que en 1938 se descubrieron celacantos vivos frente a la costa de Sudáfrica. Por esa razón se le llamó un fósil viviente, porque tras este descubrimiento, los científicos creyeron que eran el único miembro restante de un grupo que se creía extinto y que habían permanecido sin cambios durante decenas de millones de años. Esta visión de los celacantos era un poco exagerada, porque desde entonces otros estudios han revelado que las formas del cuerpo del celacanto son mucho más diversas de lo que se pensaba, y sí, han cambiado desde el Cretácico, pero aún así este pez apareció hace 400 millones de años, y sus descendientes aún viven en nuestros océanos, con un aspecto casi igual. Los 6 periodos desde el Cámbrico, cuando tuvo lugar la explosión cámbrica, hasta el Carbonífero, y finalmente otro periodo llamado Pérmico, se agrupan en una división de tiempo más grande, una era llamada la era Paleozoica. Literalmente, Paleozoico significa vida antigua. ¿Por qué agregar estos 6 periodos en una era? Porque al final del Pérmico tuvo un lugar un evento de extinción particularmente grande y catastrófico, que afectó a la vida mucho más que entre otros periodos. No restableció por completo la vida marina. Muchas de las diferentes categorías de animales
de las que hemos hablado llegaron a la siguiente era, el Mesozoico, literalmente vida media. Pero el número de especies disminuyó drásticamente y todos sus grandes representantes fueron exterminados. La vida tardó millones de años en recuperarse en esta nueva era. El Mesozoico y su primer periodo, hace 250 a 200 millones de años, llamado Triásico. Los gobernantes de los mares que surgieron durante este periodo serían muy diferentes de los artrópodos, moluscos o peces acorazados que habían dominado durante el Paleozoico. Esta nueva era vivió el aumento en el tamaño y la fuerza de los reptiles marinos. Los superdepredadores y muchas otras especies de tamaño mediano ahora serían reptiles que habían regresado de la tierra al mar y se habían adaptado a una vida acuática de tiempo completo, a pesar de que seguían respirando aire. Estos grupos incluyeron ictiosaurios, que parecen delfines o peces, excepto que eran reptiles, y sauropterigios, que en ese momento venían en una variedad de tamaños y formas, incluidos los placodontos, que desarrollaron una armadura en la espalda que los hacía parecer un poco como tortugas, aunque no eran tortugas, o plesiosaurios. Hablando de tortugas, el Triásico es también cuando estos reptiles en particular aparecieron en la Tierra. Su principal característica, el caparazón en su espalda, que encierra todos sus órganos vitales de la tortuga, está hecho de hueso, que se desarrolla a partir de sus costillas y está cubierto de escamas de queratina. La queratina es el material del pelo, los cuernos o las garras que pueden desarrollar muchos animales, incluidos los humanos. A medida que el Mesozoico avanzaba hacia un nuevo periodo, el Jurásico, la época en que los dinosaurios dominaban la Tierra, la vida marina experimentó algunas innovaciones nuevas. Estos incluyen los primeros cangrejos modernos y también los primeros pulpos. Estamos hace 200 millones de años, y estos moluscos con 8 extremidades aparecieron por primera vez viviendo cerca del fondo marino en ambientes marinos poco profundos. La mayor parte de su cuerpo es tejido blando, y por esa razón los fósiles son relativamente raros, pero se encontraron suficientes para averiguar su historia evolutiva. Desde los primeros moluscos del Cámbrico, que se ramificaron varias veces, dando origen a una gran categoría llamada cefalópodos. Los cefalópodos aparecieron hace 530 millones de años y se caracterizan por tener un cuerpo simétrico, una cabeza prominente y un conjunto de brazos o tentáculos. También tienen una habilidad común para arrojar tinta para sorprender o escapar. Los cefalópodos se dividieron varias veces en nuevas familias, como los nautiloides, o la que incluye a los calamares y las sepias, y finalmente hace 150 millones de años, los pulpos, de los que forman parte todos los pulpos. Las especies modernas han cambiado desde el Jurásico, pero conservan las mismas características corporales y se han adaptado bastante bien a diferentes profundidades
y entornos. Sus tamaños van desde 2,5 centímetros hasta un poco más de 4 metros para la especie moderna más grande, el pulpo gigante del Pacífico. Pero se han reclamado tamaños excepcionalmente más grandes para algunos especímenes de hasta 30 pies. Realmente no tienen mucho tiempo para crecer, porque su vida útil es relativamente corta. Una vez que los machos han fecundado a una hembra, entran en un proceso de senescencia, es decir, sus funciones celulares se detienen gradualmente sin reparación ni reemplazo, lo que conduce a la muerte en unas pocas semanas o meses como máximo. En caso de las hembras, ocurre cuando ponen una nidada de huevos. Pasan sus últimos días cuidando de sus huevos sin alimentarse, y cuando los huevos eclosionan, mueren. Una excepción es el pulpo rayado del Pacífico, que puede reproducirse varias veces, pero aún así no vive más de 2 años. Esta corta esperanza de vida es probablemente una gran limitación, porque se ha demostrado que los pulpos son muy inteligentes para los invertebrados. Tienen un sistema nervioso complejo que solo está parcialmente localizado en sus cerebros. 2/3 de sus neuronas están en sus brazos y tienen una alta proporción de cerebro a cuerpo. La inteligencia no depende solo del tamaño del cerebro, pero en el caso de los pulpos, se ha observado que son buenos para resolver problemas, como encontrar y recordar la salida a un laberinto o abrir contenedores, y tienen memoria a corto y largo plazo. Pueden entrenarse y aprender de una manera que es bastante extraordinaria en el reino animal. Lo que los limita es su vida corta y la ausencia de transmisión a las crías. Las hembras suelen morir cuando los huevos están eclosionando, como mencioné, por lo que cada nueva generación tiene que empezar de nuevo, lo que excluye una acumulación de experiencia y conocimientos como para los humanos. Pero quién sabe si en los próximos millones de años una evolución como una mutación de su genoma podría dar a los pulpos una vida más larga y la posibilidad de educar a sus crías. Teóricamente podría haber la aparición de una nueva especie capaz de acumular experiencia, pero lo interesante sería que la mayoría de las especies que han demostrado inteligencia son mamíferos, mientras que los pulpos tienen una arquitectura muy diferente de su sistema nervioso. Después del Jurásico, el Mesozoico terminó con su último periodo, el Cretácico. Los ecosistemas marinos seguían dominados por reptiles marinos, excepto que el ictiosaurio disminuyó y surgió un grupo de nuevos depredadores, a veces muy grandes, los mosasáuridos. A finales del Cretácico y el Mesozoico se produjo una gran extinción catastrófica, lo que acabó con los dinosaurios, aunque no del todo, ya que se cree que las aves son una rama superviviente. Pero todos los dinosaurios no aviares desaparecieron en la Tierra, y todas las especies grandes también desaparecieron, poniendo fin a la etapa de los reptiles marinos. De nuevo, no todos, ya que las tortugas marinas llegaron al siguiente periodo, el Paleógeno.
Durante el Paleógeno, la vida volvió a irradiar lentamente, pero esta vez los nuevos amos de los mares serían los tiburones, de los que ya hablamos, ocupando los niches que quedaban vacantes, y los cetáceos, que también pasaron de la tierra al mar, como lo habían hecho los reptiles marinos 200 millones de años antes. También el aumento de las ballenas y su diversificación como caza de ballenas, que hoy incluyen delfines, orcas y cachalotes, y las ballenas que se alimentan por filtración, como las ballenas azules y otras especies. Todavía son depredadores hoy en día, pero algo más pacíficos que sus predecesores, como los basilosauros, que fue un superdepredador marino hace 40 a 34 millones de años. Finalmente, en el Neógeno y el cuaternario es nuestro periodo. La vida marina tomó su forma moderna después de cientos de millones de años de evolución, con la coexistencia de organismos muy antiguos, como esponjas o moluscos simples, una gran variedad de peces o corales, y miles de especies que surgieron desde entonces, desde octópodos, crustáceos y tortugas hasta cetáceos. Un mundo de belleza, al mismo tiempo frágil pero extremadamente resistente y adaptable, como hemos visto a lo largo de nuestro viaje. Y enterrado en las capas de sedimentos, este mundo marino incluye los restos de miles y miles de especies, grandes y pequeños, que aparecieron, florecieron durante miles de generaciones y se extinguieron debido a la competencia de otros o a un cambio en su entorno al que no pudieron adaptarse, o eventos de extinción. Todas estas formas se encuentran en nuestros océanos modernos, un mundo del que hemos aprendido mucho en las últimas décadas, pero que todavía está lleno de misterio, de especies desconocidas y no descritas, de ecosistemas desconocidos, especialmente en las profundidades del abismo, donde la presión es enorme y donde no hay luz solar. Hemos llegado al final de nuestro viaje esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y te invito a descubrir y aprender más. Ahora puedes dejarte llevar y dormir. O si aún no tienes sueño, puedes elegir otra historia de mi biblioteca en constante crecimiento. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches, duerme bien